Entonces, cuando nosotros administramos nuestro presente bien, y la oportunidad que Dios nos da es para no malgastar y no desperdiciar el tiempo que Dios nos da. Había un hombre llamado Josafat en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que dice que fue rey en el reinado de Judá alrededor de 25 años. Y le voy a dar un poquito de historia para que pueda entender. La nación de Israel estaba bajo conflicto y se dividió. Estaba Israel, que era el norte, y Judá, que era el sur. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? La nación estaba en conflicto, entonces se dividió y había un reino del norte, que era el reino de Israel, que tenía un rey, y el reino del sur llamado Judá, que tenía un rey, y ese rey era llamado Josafat. Y lo que me llama la atención de esto es que usted y yo podemos ver que el reinado de este hombre llamado Josafat, por cierto su padre se llamaba Asa, fue uno de los reyes en la historia del pueblo de Israel, que fue un hombre piadoso, fue un hombre bueno y tuvo un buen legado, dejó una buena herencia, y porque él decidió en su corazón hacer algo que marcó la diferencia. Diga conmigo: administrar mi presente. Y por eso le puse el nombre del mensaje hoy: que escoge la voz que escucharás, o la voz del padre de las mentiras o del padre de la luz. ¿Qué voces vas a escuchar? ¿Cuál es la que le vas a poner la atención? Porque cuando usted y yo determinamos, amado hermano, ser un ente de cambio, una puerta de bendición, eso no sucede naturalmente, porque la tendencia humana es deleitarnos en los placeres de la carne. Pero cuando usted y yo decidimos honrar a Dios y dejar un legado de bendición, las decisiones de hoy preceden un mañana de bendición. Y por eso, cuando vemos la historia de este rey, nos denota y nos muestra que esto no fue por accidente. Esto no fue porque le cayó la suerte al rey y dejó un legado de bendición. Tuvo que haber algo, y a eso es donde lo quiero llevar. Vaya conmigo por favor al segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 1 y 2, y después vamos a orar por esta palabra. Dice: reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá, y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Míreme para acá arriba un segundo, por favor. La historia dice que este rey se hizo fuerte contra Israel. Era porque el reinado norte tenía conflicto y había división con el reinado del sur. Era el rey de Judá y el rey de Israel, pues el reinado de Israel había conflicto. Y dice que él se hizo fuerte y puso, ¿verdad?, fortalezas militares, ¿verdad? Se hizo fuerte contra Israel y puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá. Y hay algo que sucede acá que me llama mucho la atención. Él dice, pues la escritura dice que el nombre de Josafat significa Dios es juez. Y si usted y yo vamos a vivir una vida de bendición, tenemos que determinar hoy qué voz es la que vamos a escuchar y obedecer. Porque cuando usted y yo nos da Dios la oportunidad de administrar un presente, nos da la capacidad para hacer una buena determinación y dejar un buen legado. Amén. No, pastor, usted no sabe ni de dónde vengo yo. Si usted supiera quiénes son mis papás, yo vengo de un lugar bien pequeño, bien oscuro, no hay nada ahí. Pues Dios, escúchame bien, es el que hace todas las cosas posibles. Él no le importa de dónde vienes, no le importa de qué familia vienes. Él importa tu corazón hoy y quién eres y lo que haces de hoy en adelante y la familia que vas a formar hoy. Y por eso, cuando yo veo la historia de este rey Josafat, puedo ver que el respaldo y la bendición y de ser un rey piadoso y que dejó un buen legado, una buena huella a seguir, no fue por accidente o casualidad, sino que algo tuvo que suceder. Dígale a su vecino: ¿qué voz vas a escuchar? ¿La del padre de tiniebla o del padre de la luz? Esa decisión la tienes tú y la tengo yo. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres fiel, Señor, y nos das una nueva oportunidad, Señor, para administrar nuestro presente como el día de hoy. Te pido, Padre, que nos hables a través de tu palabra.
Señor, y que tu palabra, la semilla incorruptible, Señor, caiga en buena tierra y dé fruto al 100 por 1. Señor, abrimos nuestro corazón para lo que tú quieras instruirnos hoy a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Casa de Dios dice amén, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Puede tomar su lugar. Muchas gracias, mi hijo. Cuando nosotros examinamos y vemos la vida de este hombre y el trasfondo de cómo llegó a ser un rey bendecido, respaldado por Dios, podemos ver que Dios le dio una oportunidad a él, así como te la da a ti, me la da a mí. Y este hombre, la oportunidad que Dios le dio para administrar su presente, diga conmigo, la aprovechó muy bien. Diga conmigo, la aprovechó muy bien. Y por eso la mano de Dios en ese periodo en el cual este rey gobernaba se distinguió por todo lo que él pudo hacer. Hizo reformas, fortalecimientos militares, prosperidad, educación, justicia, y dice la escritura que nombró jueces en todas las ciudades claves y en el tribunal de apelación en Jerusalén. Este rey, amado hermano, fue un hombre bendecido por Dios, pero eso no sucedió por accidente o por casualidad. Como vemos a través de la escritura y de la historia, dice que el Señor gobernó a través de la vida de Josafat. Quiere decir, Josafat fue un instrumento de Dios para que las bendiciones a través de Josafat fueran llevadas al reino de Judá. Y dice la historia que en la Biblia que dejó un reinado y dejó una huella, amado hermano, muy buena. Y con la ayuda de Dios, yo creo que usted y yo debemos de procurar siempre dejar un buen legado. Pero para que eso suceda, tenemos que administrar bien lo que Dios te ha encomendado el día de hoy. Y por eso es una excelente semilla que Dios nos da a través de esta historia, para que el día de mañana usted y yo podamos disfrutar de las bendiciones que Dios había preparado. Pero diga conmigo hoy, tomar buenas decisiones hoy preceden un mañana de bendición. Pero cuando yo voy a la escritura, vaya conmigo, hubo algo peculiar de este hombre. Capítulo 17, versículo 3, si lo puede ver en pantalla. Dice la Biblia, Jehová estuvo con Josafat, ¿por qué? Porque anduvo en los primeros caminos de su padre David y no acudió a los Baales. Si usted se recuerda, en aquel entonces, el reproche de Dios contra el pueblo era: te saqué de la esclavitud, te he bendecido, te he cubierto, te he sostenido con la diestra, con mi diestra poderosa, con brazo extendido te saqué de la esclavitud. Y todavía sigues corriendo a los Baales, levantando altares y adorando a Baales, otros dioses. Y usted dirá, bueno, pastor, pero eso no se aplica a mí, gracias a Dios, porque yo ya no adoro ídolos. Pero todo lo que está entre tú y Dios y puede estar en medio de ti y Dios, puede volverse un ídolo, puede volverse un Baal al cual tú adoras. Puede ser tu trabajo, puede ser un vicio, puede ser un pecado que tú has permitido que no fluya la relación entre tú y Dios. Y la diferencia y lo que marcó el éxito del reinado de Josafat fue, mire lo que dice, anduvo en los primeros caminos de su padre David y no hizo lo que hizo todo el pueblo, acudir a todos lados y de último a Dios. ¿No le ha pasado a usted o no se ha dado cuenta que en ocasiones ve a personas desesperadas porque corrieron primero a todos y de último corrieron a Dios? Y por eso Dios en su misericordia nos lleva una vez más a dejar una semilla en nuestro corazón, porque este hombre decidió cambiar sus tiempos para depender de Dios totalmente. Y por eso cuando vemos el versículo 3, destaca que dice que este hombre anduvo en los primeros caminos de David su padre. Y si usted se recuerda, pero no era su padre de carne, usted se recuerda que nuestro padre David, porque era el rey, el segundo rey del pueblo de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios, su padre era el rey Asa, pero hijos de David. Se recuerda cuando vino el Señor Jesús, dice hijo de David, porque hablaban del segundo rey, que fue alguien que marcó la historia de la nación de Israel. Y cuando usted y yo vamos a la historia y examinamos los primeros caminos de David, ¿cómo fueron? Yo se los puedo describir. Fueron caminos de dependencia de Dios. Fueron caminos donde el Señor lo protegió a él. Se recuerda que cuando él pastoreaba las ovejas de su padre, dice que venía el león y el oso contra él
y contra las ovejas de su padre, y él peleaba contra ellos y con sus manos los vencía, los derrotaba, ¿se recuerda? Eso dice la Biblia. Quiere decir que David en sus primeros caminos, en sus primeros comienzos, empezó a desarrollar una intimidad con el Dios Todopoderoso, el Dios creador de los cielos y la tierra. Y cuando usted y yo desarrollamos una relación íntima con Él, podemos entender y podemos no solo escuchar su voz, porque todos escuchamos y queremos escuchar la voz de Dios, pero obedecerla es otra cosa. Y cuando David en sus primeros caminos buscaba y pastoreaba las ovejas de su padre, dice que él tocaba el arpa y empezó a desarrollar en él una fortaleza, una dependencia total del Dios Todopoderoso. Y por eso no es lo mismo tener una relación con alguien que tener intimidad. No es lo mismo tener una relación como esposos que tener intimidad. Cuando hay intimidad usted puede hablar, puede descubrir cosas que en una relación normal no pueden vivir bajo el mismo techo siendo roommates y decir que es una vida de intimidad si no hay momentos a solas en los cuales se pueden conversar. Pueden pasar como amigos, como roommates, pero una relación y una intimidad son dos cosas totalmente diferentes. Si usted está de acuerdo conmigo, diga amén, por lo menos. Y por eso podemos ver que si este hombre decidió andar en los caminos de su padre David, quiere decir que este hombre aprendió a depender de Dios. No solo aprendió a depender de Dios, sino sabía que el respaldo y la protección de Dios estaba sobre su vida. Dice la Biblia que cuando llegó David delante de Saúl, cuando lo vio, lo menospreció, porque lo vio tan pequeño, tan joven. Y usted se recuerda lo que sucedió. David venció al gigante, fue aclamado cuando lo recibieron, cuando llegaron después de la gran victoria contra el gigante y los filisteos. Dice que cantaban canciones y decía: Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000. De la noche a la nada, del día a la noche se volvió un hombre, una celebridad, David. Y eso despertó en el primer rey, Saúl, una envidia que lo quiso matar. Dice que lo trató de atravesar con la lanza. No una vez, sino que en varias ocasiones. Yo no sé usted, pero si ha tenido un suegrito así que se lo quiere clavar con la espada, con la lanza, pues es gracias a Dios que usted está acá para contarla. Pero le voy a decir algo: no solo Dios le dio la capacidad de vencer al gigante, sino le dio la protección contra Saúl y todas esas características que vio David por el respaldo de Dios. Dios le dio la salida, la protección, y antes de salir a pelear, David le decía: Señor, ¿voy a la batalla contra el enemigo o no voy? Todos los proyectos que David tenía en mente los ponía en las manos del Señor, porque él contaba con la protección completa de Dios. Pues Josafat decidió caminar como caminó David en sus primeros días. Vaya conmigo al versículo 4, por favor. No solo decidió andar como en los primeros caminos de su padre David, y no acudir a los Baales, sino que dice el versículo 4, más bien buscó al Dios de su padre, andando según sus mandamientos y no según las obras de Israel. Si usted lee el libro de los Salmos, se puede dar cuenta que dice que el pueblo de Israel conoció las obras de Dios, pero no los caminos de él. Moisés conoció los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque había una relación íntima. El pueblo de Dios vio los milagros y las proezas. Fueron librados de la mano de Faraón por 10 plagas que envió Dios, y ellos vieron las obras, pero no conocían los caminos de Dios. Cuando llegaron al desierto, dice que lo primero que empezaron a hacer es: nos hubieras dejado. Nosotros estábamos bien allá y nos veniste a traer a un lugar donde vamos a morir. Por lo menos allá habían sepulcros, pero nos trajiste. Nos y nosotros, lo único que se interesaron era en ver las obras de Dios, pero no conocían los caminos del Dios Todopoderoso, que les había prometido dar una tierra para que todas las generaciones vivieran y fueran bendecidas. Y entonces dice la Escritura: más bien buscó al Dios de su padre andando según sus mandamientos y no según las obras de Israel, sino que buscó al Dios de su padre. La frase buscó al Dios de su padre nos recuerda de la responsabilidad que usted y yo tenemos con nuestros hijos, de que ellos puedan no solo recibir una enseñanza, sino que puedan ver el ejemplo vivo en nuestras vidas
que impacte las vidas de ellos, que nosotros dependemos de Él. Y cuando leemos la Escritura y dice el término buscó al Dios de su padre, se traduce la palabra de buscar darash en hebreo. ¿Y sabe qué significa la palabra darash? Frecuentar, seguir, buscar, averiguar, escudriñar, consultar, preguntar. Quiere decir que Josafat no se conformó con un título de ser llamado el rey de Judá, sino más bien buscar y consultar y buscar la dirección divina de Dios. Y eso, ¿sabe qué nos indica? Y nos exhorta a usted y a mí que tengamos un momento privado de oración para buscar la dirección divina de Dios, de cómo actuar y cómo vivir. Porque si este hombre dejó un legado de bendición, no pasó por accidente, sino que dice, anduvo en los caminos, los primeros caminos de su padre David. Y versículo 4 dice, y buscó al Dios de su padre, que significa la palabra darash. Pregunta para usted: cuando usted se le pierde el celular, usted dice, bueno, ahí va a aparecer. No importa que se pierda un día o dos, it's okay. No vayamos tan lejos, pues. Si usted perdió sus AirPods, ¿verdad? Usted sabe que ahora la tecnología es tan linda que yo el otro día estaba ahí y empecé a oír pip, 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 pip. Y dije, muchacho, metal detector en mi casa. Dije, ¿qué es esto? Que si mi hijo estaba buscando sus AirPods y los estaba llamando por su celular para que tronaran, ¿verdad? Para encontrarlo. Pero la pregunta para ustedes, si somos tan intencionales en buscar lo que se nos perdió, porque muchas veces somos desapercibidos para buscar la dirección divina de Dios, que nos garantiza un respaldo y una bendición y protección del Dios Todopoderoso. En ocasiones nos importa más buscar las cosas de este mundo que buscar a Dios. ¿Sabe qué dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Si pudiéramos aplicar ese principio a nuestro diario vivir y buscar la dirección divina de Dios para poder ser bendecidos y vivir bajo la protección divina de Dios, ¿cómo serían de diferentes las cosas? ¿No estaría de acuerdo conmigo? Y por eso la Escritura usa esa frase, ese término de expresión muy seguido: consultar a Dios las veces que sean necesarias. Yo tengo que buscar un momento para buscar la dirección divina, pero tiene que ser una forma privada que involucra la revelación de la voluntad de Dios para mi vida. En aquel entonces buscaban al sumo sacerdote para que se pusiera el chaleco sacerdotal, el Urim y el Tumim. Y el sumo sacerdote entraba a buscar la presencia de Dios, y dice que las piedras se iluminaban para saber cuál era la dirección de Dios. Pero hoy usted y yo no necesitamos un chaleco sacerdotal, sino que contamos con el testimonio y la guianza del Espíritu Santo que mora en vosotros, dice la Biblia. Dele ese fuerte aplauso al Señor si usted quiere ser guiado por el Espíritu Santo. Por eso hoy nos da el Señor la pauta para preguntarnos de nuevo, si ponen the initial slide, ¿qué voz estás escuchando? ¿La del padre de la tiniebla o del padre de la luz? Usted toma la decisión. Todos nos vamos a enfrentar un día con un desafío en nuestra vida. Y tu acción, tu reacción o tu decisión es la responsabilidad de cada uno de nosotros para ver el resultado. Este hombre decidió en su dependencia total de Dios. Y mire, usted puede seguir leyendo esos capítulos que narran la vida del rey Josafat. Este hombre se encontró en el capítulo 20, es una historia fascinante. El capítulo 20 del segundo libro de Crónicas, usted puede ver cómo este hombre dice que 3 naciones, 3 ejércitos se levantaron contra ellos. Y cuando le llegaron a dar la noticia a Josafat y le dijeron, hay 3 naciones, 3 ejércitos que vienen contra nosotros y son mucho más numerosos que nosotros, Josafat, ¿qué vamos a hacer? La Biblia dice que tuvo temor. Y yo creo que el temor es un sentimiento natural que Dios nos ha dado a cada uno cuando algo sucede, nos da temor, pero no podemos quedarnos y permanecer ahí. Dice la Biblia que él tuvo temor al escuchar la noticia, pero él tomó una determinación. No se quedó en el temor. Dice la Biblia que él llamó a todos, a toda la congregación, y decidieron
presentarse delante de Él. Y si usted quiere una oración eficaz, vaya al capítulo 20 del segundo libro de Crónicas. 7 características de una oración eficaz. Este hombre reconoció el poder de Dios, reconoció la soberanía de Dios, reconoció que Dios es un Dios generacional, que era un Dios fiel, que era un Dios misericordioso. Y viene este pueblo y se humilla delante de Dios. ¿Y sabe qué llegaron a hacer? A consultarle a Él. Rey, vamos a pelear, vamos a preparar al ejército. Le dijo, no, vamos a buscar la dirección de Dios. Y en esta ocasión a usted le va a sorprender lo ilógico que humanamente se oye cuando le dice, en esta ocasión todos van a subir y van a enfrentar al enemigo enfrente del valle. Y cuando llegan de mañana, vas a ver al enemigo y ustedes comenzarán a adorar y exaltar el nombre de Dios. No peleamos, en esta ocasión la batalla no es tuya, es mía, dice el Señor. Yo voy a pelear por ti. Y le está hablando a un rey, un hombre de guerra, un hombre de batalla que sabe pelear. Y toda la lógica que usted y yo podamos ponerle a la voz de Dios no funciona. Porque le dijo, en esta ocasión los vas a enfrentar, pero no vas a pelear porque yo voy a pelear por ti. Dice que comienzan a adorar al Señor y cuando levantaron sus manos y empiezan a adorar, el enemigo empieza a caer uno por uno, hasta que la victoria fue del pueblo de Dios y el rey Josafat. Pero eso no sucedió por accidente. Uno por uno se confundió al enemigo y ellos se comenzaron a matar entre ellos. Ahora me dice usted, ¿valdrá la pena escuchar la voz del Padre de la luz o del Padre de la tiniebla? Porque la lógica me dice, no, nos armamos y vamos a ir a pelear y no vamos a ver cómo salimos de esta, pero vamos a salir. Y de último, Dios, ¿qué piensas? No, eso es lo primero que debemos hacer. Y mire, todos, diga conmigo todos, vamos a encontrar un desafío en el cual tenemos que administrarlo. Y si Dios te dio la oportunidad de administrar tu presente hoy, te dio la capacidad de poder escuchar su voz y obedecerla. Porque todos queremos escuchar la voz de Dios, pero obedecerla es otra cosa. Y mire lo que sucedió con este hombre, se la parafraseo. Usted lo puede leer en casa porque ese no es el meollo del mensaje hoy. Ahorita voy a entrar, esa era la introducción nada más. ¿Y sabe qué sucede con este hombre? Se postraron en el rostro sobre tierra para darle gracias a Dios por la victoria que había dado. Yo no sé usted, pero pelear con tus propias fuerzas es agotador, es desgastador y en ocasiones frustrante. Cuando Dios te da la pauta, trata de obedecerlo, porque va a traer una bendición para tu vida. Proverbios capítulo 5, versículo 13. Mire lo que dice, por favor. Diga conmigo la voz. Versículo 13 dice, no oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. No seamos, hermano, escúchame bien, no seamos reactivos, porque decidimos no escuchar la voz de Dios y obedecerla. Tu accionar y tu reaccionar y tu decisión es tu responsabilidad. Pero ¿a quién le vas a escuchar? Para ponerlo por obra es la oportunidad que Dios te está dando para administrar tu presente hoy. Porque las decisiones que tomes hoy preceden un mañana de bendición. No pasa por accidente. Es que Dios no me quiere. No, es que no escuchaste la voz de Dios y obedeciste su voz. Trataste todo lo demás y después veniste con Dios. Y por eso usted y yo tenemos que saber, diga conmigo la voz. La voz es algo muy importante. Cada uno de nosotros tenemos una voz. ¿Sabe qué es la voz? Es una herramienta fundamental de comunicación que nos permite, número uno, expresar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras necesidades. La voz sirve como un medio para establecer conexiones, relaciones, ya sea emocionales, ya sea relaciones con el mundo que nos rodea. Le puedo hacer una pregunta. Cuando usted estaba cortejando a su amada, usted no llegaba con ella y
Y le he dicho, ¿vas a hablar o qué onda? Es que me da pena. No, usted comenzó a hablar. ¿Sabe por qué quería usted hablar? Porque quería establecer una conexión. No, pastor, a mí ella fue la que me habló primero. Pero diga conmigo la voz. Es una herramienta para establecer conexiones, relaciones en el mundo que nos rodea. Es importante la voz. Y si usted y yo hemos entendido que la voz es una herramienta en ocasiones interna de reflexión y autoexpresión que nos permite verbalizar nuestros pensamientos y nuestras experiencias internas, podemos decir que si usted y yo hemos reconocido que la voz es importante, la voz tiene el poder de, número uno, expresar lo que sentimos y lo que pensamos. La voz tiene el poder para conectarnos con algo. La voz tiene el poder para hacernos reflexionar en lo que hay en nuestro interior y vocalizarlo, expresarlo. Y por eso cada uno de nosotros tenemos que cuidarnos de las voces que llegan a nuestra vida. Porque llegan no solo a tu vida, sino que llegan a tu mente y a tu corazón. Y hay voces que son peligrosas para nuestra vida. Como dice el texto que leímos al principio. Si no oímos la voz de los que nos instruyen y no hemos inclinado nuestro oído al que nos enseña, entonces, ¿qué estamos escuchando? Pues hoy tengo 3 puntos para usted. Hay más, ¿verdad? Pero no me dio tiempo de desarrollarlo para que pues, no me alcance el tiempo. Yo pude distinguir por lo menos 7 voces que son peligrosas para nuestro caminar, pero saqué las más, the top 3, porque usted es especial. Pero si quiere las otras 4, ven el otro domingo. Punto número 1, voltee eso con la persona que tiene a su lado. Dígale la voz del pecado. Esa es una voz peligrosa. Esa es una voz, hermano amado, que viene a tratar de destruirlo y a tratar de matar el propósito de Dios en su vida. Y es una voz muy peligrosa. Vaya conmigo a Isaías, capítulo 22, versículo 12. Y le voy a dar el contexto de lo que está sucediendo para poderlo entender. Diga conmigo, la voz del pecado. Una voz muy peligrosa. El pueblo de Israel estaba siendo asediado por el ejército de Siria. Y Dios, cuando ve lo que está sucediendo alrededor, les hace un llamado, un día de llanto, un día de rendirse y humillarse delante de Dios, de rasgar sus vestiduras sobre silicio y cenizas y raparse su cabeza en señal de rendición y arrepentimiento por sus pecados. Eso era lo que llamaba el Señor. Lea conmigo, por favor. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir silicio. Quiere decir un día de arrepentimiento. Estaban sitiados alrededor por el ejército de Siria y Dios esperaba que la actitud del pueblo de Israel era: Señor, perdónanos. Nos humillamos delante de ti y te pedimos que por favor traigas tu protección divina sobre nosotros. Eso era lo que esperaba el Señor, y el día que Él llamó a llanto, a humillarse, a rasgar sus vestiduras en cenizas y silicio para pedir perdón por sus pecados, porque la tendencia del pueblo de Israel era ir a adorar otros dioses, y Dios quería que se humillaran delante de Él para que Él pudiera rescatar y proteger como solía hacerlo. Mire lo que sucedió cuando Dios llamó al día de llanto, versículo 13, y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Básicamente, el pueblo de Israel tomó una postura de decir: el enemigo está a las puertas, Dios no nos va a proteger, Dios no nos va a dar la victoria, entonces démosle rienda suelta al pecado, comamos y bebamos, que mañana vamos a morir. Entonces let's enjoy the last bit of it. Disfrutemos lo último que tenemos. Y las voces del pecado son las que susurran a tus oídos de tentaciones y justificaciones para apartarnos del camino de Dios. Nos motivan a entregarnos a nuestros deseos carnales, ignorando al Dios Todopoderoso, ignorando nuestros valores como hijos e hijas de Dios, para que nos entreguemos a los placeres, como dice el texto. Comamos y bebamos,
que mañana moriremos. Es decir, estas voces te dicen a ti y me dicen a mí, YOLO, bro, you only live once. Disfruta el momento, aprovecha la oportunidad, la vida es corta, hay que disfrutar, hay que vivir la vida loca. Pero esas voces, esas mismas voces son las que te engañan hoy con palabras y te motivan a disfrutar la gratificación instantánea del pecado. Pero tenemos que saber algo, que Satanás, que el Señor lo reprenda, es un experto en ocultar las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. ¿Se recuerda al principio del mensaje? Josafat, administrar tu presente bien. La bendición que él pudo disfrutar y dejar una huella de bendición no sucedió por un día de religión, sino una vida de determinación y de decisiones para honrar al Dios Todopoderoso. Wow. La voz del pecado es una voz que te convence y te hace creer que puedes salir impune de tus actos y tus decisiones pecaminosas, que vas a salir libre de la consecuencia del pecado de tus decisiones y tus acciones presentes. El mismo enemigo, que el Señor lo reprenda, es un experto en hacerte creer que nada va a pasar. Peligro con las voces del pecado. Génesis capítulo 3, versículo 4, dice así: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y usted sabe lo que sucedió. ¿Se cayó físicamente y murió Eva ahí? No, murió espiritualmente hablando a la conciencia de Dios. Dice que en Romanos capítulo 5, y lo vamos a leer en un momento, usted y yo tenemos que saber que las voces del pecado son solamente engaños que te motivan y te van a tratar de desviar para disfrutar el momento, pero las consecuencias a largo plazo, amado hermano, van a venir. El pecado siempre tiene consecuencias. La Escritura dice que la paga del pecado es muerte en nuestra vida y la de los nuestros. Y el primer pecado, hermano, vino a traer un efecto. El primer pecado en el huerto del Edén vino a traer efecto, hermano, después de haber disfrutado la gratificación instantánea del pecado, trajo consecuencias a largo plazo a todos nosotros. Romanos 5:12 dice, porque algunos se me quedaron viendo así como, wow, what you talking about, Willis? ¿Verdad? Me levantaron las cejas. Miren lo que dice ahí, ¿verdad? Romanos 5:12, algunos son muy jovencitos para entender lo que acabo de decir, ¿verdad? Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amado hermano, qué voz más peligrosa. Hacerte creer que tu pecado no va a traer una consecuencia. Eso es lo que el enemigo quiere hacer, ocultarte los daños y el efecto y la decisión que tomaste de abrirle la puerta al enemigo, que un día vas a salir impune de tus pecados y de tus acciones. Esa es una mentira, que el Señor la reprenda, porque un día, amado hermano, todos vamos a estar ante el tribunal de Dios y vamos a tener que entregar cuentas. Sé cuidadoso y cancela esas voces. Voz número 2, ¿está listo? Dígale a su vecino la voz del desánimo. Esta nos puede pasar a todos. Y todos, amado hermano, tenemos diferentes maneras de escuchar y en ocasiones traer desánimo a nuestra vida. Pero hoy le doy un ejemplo muy simple. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 33. Mire lo que dice la Escritura. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo. El rey, mire qué curioso es. El rey que estaba paralizado 40 días y 40 noches por escuchar a primera mañana la voz del gigante que lo tenía paralizado a él y a todos sus hombres, y al atardecer era la última voz que el pueblo de Israel oía. Sí, ¿a dónde están los que van a pelear? Era la última voz que oían en la noche y la primera que oían en la mañana. Y este rey, Saúl, el experto en batalla, viene David y le dice, ¿quién es ese incircunciso que ha desafiado a los escuadrones del rey Dios viviente? ¿Qué está haciendo?
este hombre no ha ido al doctor todavía. No es circunciso, es un incircunciso. ¿Qué está haciendo? Y cuando ve Saúl, me imagino, había David y le dice, ay, papito, tan chulo David, ¿verdad? Tus intenciones son lindas, mijo, pero de aquí no. Tú eres un muchacho y ese es un hombre de guerra. Estaba dejándose ver con sus ojos lo que no sabía cómo comenzó David. Hermano, peleando con osos y leones, matándolos con sus propias manos. Pero eso no era su habilidad, era el favor de Dios sobre su vida y su protección. Y cuando viene David, hermano, y escucha la voz del rey, dijo, ¿qué es lo que le van a dar de recompensa al que gane? Este hombre, hermano amado, trató de desanimar al rey David. Y las voces del desánimo, ¿sabe qué vienen a hacer a nuestra vida? Vienen a sembrar capacidades. Vienen a sembrar temor al fracaso. La voz de las dudas, la voz del desánimo viene, amado hermano, a desviar nuestras metas. Frenan nuestro progreso, vienen a estancarte. La voz del desánimo viene a que renunciemos a nuestro sueño, a nuestros anhelos, a nuestras metas, a lo que Dios determinó que hiciéramos. La voz del desánimo, muchas veces usada por el enemigo, nos hacen creer que no somos lo suficientemente buenos. Pues tengo noticias para usted. Usted y yo no estamos acá por buenos, sino porque a Él le plujo derramar la sangre en esa cruz del Calvario por amor a usted y por amor a mí. Que la voz del desánimo viene a decirte que eres un inútil al intentarlo y que nunca vas a alcanzar el éxito. La voz del desánimo viene a debilitar nuestra confianza y nuestra fe en Dios, impidiendo seguir avanzando para lo que Dios me llamó a alcanzar. ¿De dónde vienen estas voces? Y ahí está, si usted quiere apuntar, apunte. Y si trajo papel y lápiz, apunte. Y si no trajo papel y lápiz, apunte también. Amén. ¿De dónde vienen esas voces del desánimo? Pues muy simple. Éxodo capítulo 4, versículo 10. Si lo ponen en pantalla, por favor. Dígale a su vecino de nuestros fracasos pasados. Muchas veces usted y yo somos desanimados por lo que vivimos en un pasado que no lo hemos soltado, que marcó nuestro camino, pero tu pasado no determina quién eres en Cristo Jesús. Éxodo capítulo 4, versículo 10 dice, entonces dijo a Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido un hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablabas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Amado hermano, él estaba ahí en ese lugar, no porque la versión de Moisés era la que le llamó la atención a Dios. Le quiero recordar que Moisés llegó al palacio real, se vistió como un egipcio, hablaba como un egipcio, y a los 40 años de edad, usted sabe que él vio que se estaba haciendo una injusticia con un hebreo, y él fue y tomó la justicia por sus manos y mató al egipcio que estaba maltratando al hebreo, y dice que él tuvo que huir del área porque lo iban a buscar, había matado a un egipcio. Y este hombre ahora, en Éxodo capítulo 4, de 80 años, después de haber vivido 40 años en el desierto, la versión de 80 años, pongámoslo en términos de hoy, era un anciano de 80 años, un asesino, prófugo de la ley, y ese es el que quería a Dios. Dice, Señor, ¿cómo? Tú sabes que yo no puedo hablar. Tú sabes que soy tardo de lengua. Ni ahora ni antes que tú hablaras conmigo me ha costado. Y le dice, no, tú eres la versión de 80 años. Un anciano, asesino, prófugo de la ley. Ese era el que el Señor quería. Estuviste 40 años en el desierto y pudiste descubrir cuál es el enemigo número 1 en el desierto, la serpiente. Pudiste pastorear las ovejas de tu suegro Jetro en el desierto y pudiste aprender dónde encontrar los pozos de agua para saciar la sed de las ovejas. Te casaste y ahora tienes una esposa y tienes unos hijos, y ahora cuando saques al pueblo de Israel a caminar en el desierto, te vas a poder relacionar y entender los problemas familiares y las crisis que pasan en la familia. Esa es la versión que yo quiero.
No la versión de 40 años, con todo el vigor, con toda la fuerza, con toda su majestad. Esa versión no me sirve. Porque usted y yo nunca podemos jactarnos de la obra de Dios que vino de parte nuestra, sino que vino de Él. Cuando usted se siente que no tiene fuerzas y no tiene nada que dar, ese es el momento en el que el Señor se quiere glorificar en nuestra debilidad. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Y los fracasos pasados lo llegaron a pensar de que Él no era. ¿Cómo más puede llegar la voz del desánimo? Muchas veces, si ponen por favor Nehemías 4, muchas veces hay personas que se dejan usar por el enemigo y usadas para el enemigo para traer desánimo a tu vida. Y dice el versículo 3, y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si se sube una zorra, lo destruirá. ¿Sabe qué estaba haciendo Tobías y Sanbalat? Se estaban burlando de la obra que Nehemías estaba haciendo, construyendo un muro alrededor de protección. Y si usted se recuerda, le doy un poquito de contexto, porque un texto sin contexto es puro pretexto, ¿verdad? Solo para que usted se recuerda que Nehemías trabajaba para el rey, en la casa del rey, y todos los exiliados de Babilonia habían regresado a la ciudad. Y cuando llegaron, después de estar 70 años en el exilio, vieron el templo de Dios destruido, la muralla de protección destruida. Y cuando llega alguien que llegaba donde estaba Nehemías trabajando en el palacio, le dijo: mira, ¿y cómo está la ciudad donde están los sepulcros de mi padre? Le dijo: hay devastación, el muro está derribado, el templo, hay una escasez terrible, está todo mal. Y dice que cuando él escuchó eso, hizo luto, oró delante de Dios y le dijo: Señor, hemos pecado contra ti y contra el cielo. Por favor, ¿verdad? Usted no le ha preguntado a alguien: ¿cómo estás? Ay, fíjate qué mal. Ay, bueno, qué bueno. Solo 95 de las personas que le preguntan cómo estás solo es por un protocolo, ¿verdad? Porque they don't really care how you're doing. No les interesa. Dice: ay, fíjate qué bien mal. Ay, bueno, pues que tengas buen día. ¿Verdad? Sigue de largo, ¿verdad? Pero cuando Nehemías preguntó: ¿y cómo están los de allá de la ciudad? Está devastada. Dice que hizo luto, oró, ayunó, se presentó delante del Señor y le dijo: Señor, hoy te recuerdo la promesa que tú hiciste a tu pueblo. Si todos se volvieran a ti, tú traerías a los desterrados de tu pueblo del norte, del sur, del este y del oeste, y si se humillaran delante de ti, tú los restaurarías. Mire qué linda la oración. Usted quiere ver si está desesperado, escuche sus oraciones. Este hombre vino y apeló no sus sentimientos, no le dijo: Señor, hay el sepulcro de mis papitos, está hecho pedazos, mira que la vecina y mis primos, mira, ayúdame. No, ¿sabe qué le dijo el Señor? Te recuerdo la promesa que tú hiciste, y esas son las oraciones eficaces. Él apeló a la promesa que Dios ya había dado en una ocasión. Regresó y le dijo: te recuerdo, Señor, que si tu pueblo se vuelve a ti, tú traerías a los desterrados del este, del oeste, del norte y del sur y restaurarías. ¿Sabe qué hizo este hombre? Oró intencionalmente, buscó la presencia de Dios. Dice que 4 meses, del mes de Kislev al mes de Nisan, que son 4 meses, estuvo orando para presentarse delante del rey y preguntarle si le daba el tiempo para ir a edificar los muros. Y usted sabe la historia, la puede leer. El primer capítulo de Nehemías, el segundo, le muestra cuando el rey le dice: ¿qué tienes? Y dice que oró de nuevo antes de contestarle al rey. Y le dijo: mi rey, ¿cómo no voy a estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mi padre está destruida? Dijo: ¿y qué quieres? Quiero un tiempo para ir a edificar el muro. Y no solo eso, le dijo: pues pide lo que quieras. No solo le dio la vacación, le dio una carta de respaldo para que todo aquel que lo parara en el camino supiera que era enviado del rey. No solo le dio el respaldo de enviarlo, sino que también le dijo: ¿y qué necesitas? Pues un poquito de maderita, cedros del Líbano, ¿verdad? Del bosque del Líbano, la mejor madera. Lo envió con materiales, provisión, con caballos. Lo envió, hermano, para ir a edificar algo que él había propuesto en su corazón. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Que Dios lo respaldó. Llegó a ese lugar, divisó el lugar. Dice que oró 3 días más examinando el muro. Y dice que algo que se había tratado de hacer 2 veces anteriormente, que nadie había podido hacer, Nehemías lo hizo en un récord, en tiempo récord.
y dice que había puesto familias en áreas para edificar paredes, y con una mano tenían la espada y con la otra edificaban. Quiere decir, estamos edificando y pudieron reconstruir la muralla, pero no faltaron los que llegaron de parte del enemigo a ver la obra y dijeron, esa pared se sube una zorra y se cae. Eso es lo que estás haciendo, es a joke. Lo que tú haces no sirve. Diga conmigo, voces del desánimo. Muchas veces el enemigo llega y has batallado y has peleado por edificar un muro de protección alrededor de tus hijos, tu familia, tu matrimonio, tu corazón. Y el enemigo manda personas y dice, ¿tú? Saúl le dijo, tú vas a ir con... Por favor, hombre. Ese gigante te va a hacer pedazos. ¿Y sabe qué le dijo David? Nunca lo llamó por su nombre a Goliat. ¿Quién es ese incircunciso? Lo único que pensó David es, this guy hasn't been at the doctors yet. No ha sido circuncidado, no está bajo pacto. Yo sí. Dios está conmigo. Eso es lo que marca la diferencia. Mire lo que sucedió. Moisés, Éxodo 3:11. Próxima slide. Diga conmigo, otra voz de la decepción puede venir del desánimo, perdón. Puede venir a través de tu bajo autoestima y tal vez tu pobre concepto de cómo te ves. Pero Dios no te ve como tú te ves. Él ve lo que puede hacer a través de tu vida y a través de su Espíritu Santo. Éxodo 3. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Cada uno de nosotros tenemos que desechar las voces del desánimo. Porque tú no estás aquí por tus obras, tú no estás aquí por tus propias fuerzas, sino porque a Dios le plujo escogerte y ser un llamado de Él para que su nombre fuera exaltado y glorificado. ¿Se imagina un anciano de 80 años siendo el instrumento que Dios usa para librar a una nación entera del ejército más poderoso de todo el mundo? Solo, hermano, es el poder de Dios. Y por eso cada uno de nosotros tenemos que desechar las voces del desánimo, porque usted y yo somos nueva criatura en Cristo Jesús. El pasado no puede marcar ni determinar quién eres tú hoy. Segunda de Corintios 5:17 dice, en la pantalla lo pueden ver, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. A pesar de tus debilidades y mis debilidades, tus limitaciones y las mías, tenemos que confiar en el poder de Dios para que Él complete la obra que comenzó en cada uno de nosotros. Amén. Dios le habla a Moisés porque le dice, ¿quién soy yo para ser ese instrumento? Versículo 12 dice, y él le respondió, si lo ponen en pantalla por favor, y él le respondió, ve, porque yo estaré contigo. Esa es la garantía que Dios le da a sus hijos. Lo que va a marcar la diferencia acá no es quién eres tú, sino quién está contigo. ¿Quién es el que pelea por ti y por mí? Y por eso él le respondió, y ve, porque yo estaré contigo y te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Y mira lo que le dice después, serviréis a Dios sobre este monte. Mire, quiero hacer una pequeña pausa. ¿Se puede servir al Señor sin conocerlo a Él? Seguro que sí se puede. Hay muchas personas que sirven a Dios sin conocerlo a Él. Y le voy a decir algo, la expresión de gratitud más grande que hay en un hijo de Dios es el agradecimiento a Él, y por eso le servimos. Pero si usted le sirve y se ha vuelto carga en ustedes, porque perdió el agradecimiento o no se ha recordado de tener un tiempo íntimo con Él para vivir en gratitud. Usted y yo le servimos porque hemos desarrollado una relación íntima con Él, y la única manera de agradecerle a Él es de dar por gracia lo que recibimos por gracia. Y el servicio, amado hermano, es algo que cambia tu vida, porque tú le estás dando a Él lo que en agradecimiento por lo que Él ha hecho por ti. Amén. O sea que si usted quiere servir al Señor, asegúrese que lo haga por las razones correctas, porque tiene gratitud en el corazón. Amén. Le voy a pedir a mis hermanos de la alabanza que pasen aquí al frente. Voy aterrizando ya. Punto número 3. Diga conmigo, la voz de la amargura. Tú escoges qué voz vas a escuchar.
Si la voz del padre de la tiniebla y de la mentira, o la voz del padre de luz. Y por eso hay voces como la voz del desánimo que te dice que no. Hay voces como la voz de la amargura que viene a detenerte y viene a ser un estorbo para tu vida. Hebreos capítulo 12, versículo 15. La escritura dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Usted ha tratado alguna vez de arreglar algo? Mire, yo no soy mecánico, definitivamente que no. He tratado en ocasiones de tratar de arreglar algo, pero no vayamos tan lejos, de tratar de cambiar la bombilla, la luz que se quemó del automóvil, y me he dado por vencido porque no puedo llegar ahí, ¿verdad? Pero usted va con un experto y sabe qué hacen. Esto es fácil. Quita el filtro de aire, mueve acá y le cabe la mano hasta el brazo entero así, ¿verdad? Que uno no puedo, porque hay un estorbo, hay algo que está en el camino. Y muchas veces nosotros queremos tomar decisiones de bendición que preceden un buen mañana, pero hay estorbos en nuestra vida, como una raíz de amargura que ha brotado y ha llegado a ser un estorbo que no te deja seguir. Y no solo es un estorbo en tu camino, sino que contamina a todos los que están a tu alrededor. Yo no sé cuántos se recuerdan los años de la pandemia, ¿verdad? Pero la mayor fobia era contaminar a alguien, ¿sí? Llegar a usted a un lugar y saber que alguien estaba contaminado. Yo hasta todavía bromeo un poquito, ¿verdad? Mi esposa me conoce. Una vez fuimos a un lugar, no le voy a decir, no era iglesia, por cierto. Dije, bro, this is COVID Nation. Le digo, ya que está lleno así. This is COVID Nation, le decía hace poco, bromeando, ¿verdad? Porque antes, mascarilla, guantes, antibacterial de todos olores, sabores y colores, tamaños, ¿verdad? Que aquí en el lapicero, que en el llavero, que para no contaminar a alguien. Y éramos tan cuidadosos. Si usted se recuerda, con pistolitas sprayando todo el santuario antes y después de cada reunión. Y decían, ¿será que damos la mano para despedirnos de los hermanos? Y decía, yo la voy a dar. Si no quieren darme la mano, pues yo ya los entendía. Cuando los miraba de lejitos, pastores, o abrazo, uy, no, ¿verdad? Pero qué curioso que cuando se trata de una raíz de amargura que nos estorba y está contaminando a todos los que están a nuestro alrededor, decidimos ignorarla. Escúchame bien, por favor. La causa de la amargura viene por un resentimiento, por un enojo, una tristeza no resuelta que ha contaminado tu corazón y está contaminando a todos los que están a tu alrededor. Palabras que salen de ti, preferiría que le pegaran a uno mejor que le hablen así. La voz de la amargura nos hace creer que no merecemos la felicidad, que la vida es injusta y que no hay esperanza para un mejor futuro. La voz de la amargura puede destruir o contaminar de toxinas las relaciones con tu familia, con tu cónyuge, con tus hijos, con tu familia inmediata. La voz de la amargura te roba la paz interior. Nos hace mantenernos atrapados al pasado por un daño no resuelto. Nos hace aferrarnos a esas heridas del pasado que dicen, no, yo perdono pero no olvido. Suelte para su beneficio, hombre. Usted es el beneficiario. Y le quiero decir algo, el hecho que usted perdone no hace a la otra persona una mejor persona, no, olvídese, esos son proyectos de Dios. Pero para su bienestar y su beneficio, suéltelo. Qué rico.
porque no vaya a ser que esa voz de la amargura te esté deteniendo tomar decisiones y administrar tu presente con decisiones que preceden un mañana de bendición. ¿Cómo podemos apagar esa amargura, pastor? Muy fácil. Quiero pedir que se ponga de pie. Muy fácil. Teniendo la valentía de perdonar para ser libres de todo rencor y de las heridas del pasado. Y el momento que tú lo hagas no va a hacer mejor a la otra persona ni va a ser digna de estar en relación contigo, pero tú estás haciendo tu parte y tirando una semilla de bendición, administrando tu presente que precede un mañana de bendición. Pero no puedo seguir ignorando las voces que Dios me está mandando. Escúchame, para saber administrar el presente de hoy. Hay cosas que marcaron tu vida desde una edad muy temprana que no has soltado. Ha llegado la voz del desánimo a tu vida por tus fracasos anteriores. Y ha llegado la voz del pecado que ha dicho: hey, deleítate hoy, disfruta que no hay consecuencia y vas a salir impune de tus acciones, de tus reacciones y decisiones pecaminosas. Pero yo hoy te vengo a decir: esa es mentira de Satanás, que el Señor lo reprenda. Él es experto en ocultarte las consecuencias de tus malas decisiones hoy. Josafat pudo experimentar y dejar un legado de bendición por escuchar la voz de Dios y ponerla por obra. Pero eso es de valientes. Yo no sé cómo hayas venido hoy. Hay voces de experiencia, la voz del dolor, la voz de la autosuficiencia. Hay muchas voces que te hacen creer que tú puedes caminar sin Dios. Pero yo te vengo a decir: preferible caminar de la mano de Dios, porque Él me va a proteger y me va a guardar. Y toda determinación, toda decisión que yo tome hoy va a preceder un mañana de bendición. ¿Cuántos valientes hay aquí en este lugar? Vamos a ministrar una alabanza, y mientras que mis hermanos lo hacen, sea usted valiente y venga aquí al frente y dígale: Señor, yo cancelo toda voz que ha venido a irrumpir, a disturbar tu buena obra en mi vida, Señor, porque yo confío. Y hoy desecho y le digo, como el Señor Cristo le dijo: vete de mí, Satanás, afuera. Toda voz ajena que ha venido a tratar de disturbar el plan perfecto de Dios en tu vida. Vamos, casa de Dios, ven aquí al frente, queremos orar por ti. Redimamos el tiempo en el nombre del Señor. Vamos a ministrar esta palabra. Vamos, casa de Dios, ven aquí al frente, queremos orar por ti. Ha llegado la voz del pecado que quiere susurrar una tentación para que te deleites hoy. Es tiempo de rendirnos delante de Él. Ha llegado la voz de la duda, del desánimo. En tu nombre, Señor. Otra vez donde todo comenzó, nos humillamos ante ti y nos rendimos como tu pueblo. Invocamos hoy tu nombre, Jesús, y solo tú puedes cambiar esta realidad. Estoy aquí.
Te invito que ahí en tu lugar donde estás, levantes tus manos. Vamos a humillarnos delante de la presencia de nuestro Dios. Y el día de hoy su palabra alumbra nuestras vidas, alumbra nuestros corazones, alumbra nuestro ser interior. Su palabra penetra como una espada cortante de doble filo. Hay esos lugares donde nadie ve, esos lugares donde nadie conoce. Penetra y parte el alma del espíritu y las coyunturas de los tuétanos para llevar a cabo el efecto por el cual hoy ha sido hablada. Así que levanta tus manos, iglesia, y vamos a clamar hoy a nuestro Padre que toda voz de pecado que ha estado hablando a nuestras vidas, que hoy en el nombre de Cristo Jesús, que hoy reconozcamos si el pecado ha llegado para seducirnos y ha hablado de una manera sutil para tomarnos cautivos y traer muerte y destrucción a nuestras vidas, a nuestras generaciones. En el nombre de Cristo Jesús, hoy vamos a clamarle a nuestro Padre que esa voz silencie y que hoy tomemos tú y yo la decisión de humillarnos delante de Él y pedir perdón, humillarnos delante de nuestro Dios. Un corazón contrito y humillado Él jamás va a menospreciar. Vamos a clamar hoy para que toda voz de desánimo huya de nuestras vidas. Voces que han estado hablando para traer desánimo, para traer descontentamiento, para paralizarnos en lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Hoy en el nombre de Cristo Jesús cancelamos toda voz de desánimo. Y ahora vamos a clamar a nuestro Padre que su espada penetre ahí donde está toda raíz de amargura, que penetre ahí en ese lugar para arrancar, para limpiar, para desarraigar toda raíz de amargura que quiere traer contaminación a nuestras vidas, a los nuestros. En el nombre de Cristo Jesús, hoy toda amargura se va. Hoy toda amargura se va. Padre, hoy ministra sanidad. Hoy ministra sanidad a tus hijos. Hoy ministra sanidad a tu pueblo. Tú conoces la necesidad que hay. Tú conoces, Padre, la necesidad que tu pueblo tiene hoy. Hoy unidos clamamos, Padre, trae sanidad, ministra sanidad. Arranca y desarraiga todo aquello que no ha venido de ti, Señor. Toda mala semilla que el enemigo plantó en el tiempo de oscuridad, en el tiempo de pecado, en el tiempo de dolor, que hoy en el nombre de Cristo Jesús seas tú sanando, Padre. Sana, amado Dios, sana como solo tú lo sabes hacer.